refiere la literatura como si estuviesen, bueno, la quemadura con un cigarrillo o el cerillo. Es ardoroso. Posteriormente de la agregación y migración tanto de plaquetas como de leucocitos viene, pero principalmente los leucocitos son de predominio polinucleares. Nos van a ocasionar vasculitis. Del lado de las citocinas vamos a tener aumento y sostenimiento de la inflamación, que nos va a ocasionar necrosis tisular, que está mediado por, viene la degeneración de paredes vasculares y hemorragias, zonas de hemorragia microvascular. Tenemos también del lado de las ceramidas la formación de trombos, igualmente trastornos en la microcirculación, y nos va a generar zonas de isquemias, que nos va a traducir todo en necrosis tisular. La esfingomelinasa, ¿qué nos va a ocasionar? Unión a la membrana. Se une a la membrana eritrocitaria, va a generar activación de las metaloproteinasas endógenas eritrocitarias, segmentación de glicoforinas inhibitorias del complemento, activación de la vía alterna del complemento. Va a generar hemólisis. Toda esta cascada es mediada por la reacción del complemento. Nos va a generar hemoglobinuria y depósitos de hemoglobina en los túbulos renales. Posteriormente genera la excreción de selectinas, formación de trombos, liberación de citoxinas, y nos va a generar coagulación intravascular diseminada, que traduce en lesión renal por depósito de macromoléculas. Reclus resume los hallazgos que no son típicos del envenenamiento por reclus. ¿Qué vamos a observar? ¿Qué traduce la N? Numerosos. Ojo, en la mordedura por los oceles la lesión es única. No tenemos lesiones múltiples, porque la araña llega, muerde y se va. No se quedan. Y no dice, ay, voy a morder en la mano derecha porque me cae mal la paciente y posteriormente me brinco a su hombro izquierdo. Eso no se hace. Bueno, no lo hace. Entonces, es única. Esta es una imagen de un paciente que tuvimos en el Hospital General Pachuca. Si alcanzan a ver, aquí es el sitio de la lesión. Aquí inició la lesión. Esta paciente ingresó 4 a 6 horas posteriores. 6 horas posteriores a haber presentado la mordedura. Es una paciente femenino de 14 años de edad, la cual trabajaba en una papelería, y refiere que estaba sentada junto a la copiadora cuando sintió la mordedura. Y es lesión única. ¿Vale? Una mordedura de reclusa típica es una lesión focal única. Diagnósticos diferenciales: piel diabético, insuficiencia venosa, una úlcera, herpes zóster, pioderma, gangrenoso y picaduras por artrópodos. ¿Qué tipo de picaduras frecuentemente acuden o se tienen que hacer diagnósticos diferenciales en esta área? Por mosquitos, por zancudos, por garrapatas también. La O de ocurrencia: perturbación de una araña reclusa aislada. Puede estar en un armario, en el ático, garage, en la ropa sin usar, es lo que les comentaba. Ya estamos guardando, ya guardaron toda la ropa de invierno. Lo recomendable es que cuando vuelvan los fríos, pues sacudan el abrigo. De lo contrario, pues por ahí puede estar guardada. El momento: las picaduras creíbles fuera de la temporada de actividad reclusa de abril a octubre en América del Norte son poco probables. Ojo, es en América del Norte. Aquí hemos observado que es en cualquier época del año. Estamos presentando la incidencia. En el Hospital General de Pachuca, en el año anterior, tuvimos, si no mal recuerdo, que 3 o 4 casos por accidente por los oceles. Centro rojo: el área central de una mordedura reclusa será pálida,
de color blanco, azulado o púrpura, y solo en raras ocasiones con mordeduras leves será de color rojo. Diagnóstico diferencial: celulitis estreptocócica. ¿Se alcanzan a ver? ¿De qué color es? Está pálido. ¿Está rodeado de un lado? Eritematos. ¿Y si observan? Es como violáceo. La E de elevada: son planas o ligeramente hundidas. En ningún momento generó relieve o aumento. Sale como en la picadura por insectos. ¿Qué hace la picadura por insectos? Genera un relieve. En este caso no. Y posteriormente declina a una depresión. Esa que están observando ustedes aquí. ¿Sí? Si tiene elevación de más de 1 centímetro de diámetro de la piel, considerar absceso o infecciones bacterianas por Staphylococcus aureus. Es muy frecuente en los hospitales que observen varias ámpulas. Hay que ver el color de la ámpula. ¿Es dorada? Porque entonces estaríamos hablando que probablemente ese paciente tenga una infección por Staphylococcus aureus. La C de crónico. En Loxoceles no es crónico. Esta es una lesión aguda que se va presentando de las 24 hasta las 48 horas. Y la vamos a vigilar hasta 28 o 30 días, tiempo en el cual se va a llevar a cabo la escarectomía, ¿vale? O la debridación. En ese momento vamos a interconsultar a nosotros al servicio de cirugía general, en este caso al cirujano plástico. Él ya sabrá si hace rotación de colgajo o deja algunos hidrogeles. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo la repetilización. ¿Bien? Si persiste más de 3 meses, considerar cáncer de piel. Esto es agudo. L de largo. Normalmente no superan los 10 centímetros de diámetro al inicio. ¿Bien? La reacción es más profunda y severa en personas con obesidad mórbida y los extremos de la vida. Aquí va el punto: ¿qué comorbilidades tiene su paciente? Diagnósticos diferenciales: más de 10 centímetros de ancho, sugiere pioderma gangrenoso. Estas imágenes que ustedes observan es la evolución que fue presentando la paciente en el Hospital General. Ahí le hicimos pastelito también, creo. Cumplió 15 años. Se ulcera demasiado pronto. Esta imagen es de un niño que tuvo loxocelismo facial. Aquí está la observación. Se ulceran hasta los 7 a 14 días después del envenenamiento. Si ocurre dentro de los 7 días, considerar infección o pioderma gangrenoso para las úlceras o antrax por las costas. No se va a ulcerar inmediatamente. Es gradual, hay que ir observando poco a poco a su paciente. Yo sé que en los servicios de urgencias estamos saturados, que muchas de las veces yo escucho hablar de mis residentes que dicen: es que tenemos puras perradas. Eso no es una urgencia, eso se puede manejar por la consulta externa. Obsérvenlos, no les cuesta nada. Si no lo quieren tener hospitalizado, mándenlo a casa y cítenlo por la consulta, pero ahí en su servicio, y ustedes les van dando el seguimiento. ¿Hasta qué? Hasta que regresen al paciente. ¿Vale? S de hinchazón. No causan hinchazón masivo debajo del cuello, principalmente en el loxocelismo cutáneo. Ese también es una paciente de la región de Huichaca. Si es debajo del cuello y arriba de los pies, implicaría celulitis estreptocócica, picadura de himenópteros o infección bacteriana. ¿Vale? Otro diagnóstico diferencial a nivel facial, ¿cuál es? Picadura por himenópteros. Y que aquí en Hidalgo y en Tulancingo tenemos una alta incidencia. Abejas y todo eso. Exudativas. No son exudativas, húmedas o purulentas, a excepción de las mordeduras en párpados o dedos de los pies. ¿Qué diagnóstico diferencial debemos de hacer aquí? Pie del diabético. Infecciones por Staphylococcus aureus, si se extiende a tejido subcutáneo, considerar pioderma gangrenoso. Diagnóstico: si 2 o más signos del no recluso están presentes, una mordedura reclusa es menos probable. ¿Sí? ¿Dudas hasta este punto?
Ya le dije que los desconoces. Doctores, médicos, residentes. ¿Ninguna? El cuadro clínico. Primero, incluye las mordeduras en las que se inyecta muy poco veneno, si es que se inyecta alguno. ¿Vale? Aparece una pequeña pápula eritematosa que se vuelve firme antes de curarse y se asocia a una respuesta urticarial localizada. Esta es la pápula. ¿Sí? Esta es la pápula que vamos a observar. ¿Sí la ven? Aquí no hay ninguna lesión. Aquí solamente ven el halo eritematoso, la zona pálida, ¿sí? Y la coloración violácea. En esta paciente observamos que a nivel de la lengua también tuvo una coloración violácea a negruzca, con zonas de palidez, y la paciente presentaba náuseas y dolor abdominal. Segundo, la mordedura sufre una reacción citotóxica. En principio la mordedura es indolora o con sensación de picor o ardor, seguido de ampollas, hemorragia y ulceración entre 2 y 8 horas posteriores. El cuadro clínico lo vamos a dividir en dos: cutáneo y cutáneo visceral. Afortunadamente, el cutáneo visceral se presenta en menos del 15% de los casos. Y tenemos una alta incidencia de cutáneo, mayor al 85% de los casos, y el cutáneo visceral va a ocasionar un 23.5% de muerte. Volvemos a observar la lesión, aquí tiene un poco más de foco, y esta es la lesión que se presenta posterior a las 48 horas. En este tiempo ya la paciente tenía 48 horas de evolución. Locusorismo cutáneo. El locusorismo cutáneo, 3 formas clínicas. Vamos a observar la placa libeloide. Aquí está. La placa eritematosa y la forma edematosa, ¿sí? Edema facial. La placa libeloide es la presentación más frecuente en el 90.5%. ¿En qué momento va a aparecer? Después de la mordedura o de la exposición. En las primeras 48 horas, tras la mordedura. ¿Cómo la vamos a observar? Es una mancha violácea, dentro de la cual puede existir una o más vesículas con contenido hemorrágico o citrino. Aquí observan la vesícula. Nos vamos a regresar un poquito. Y aquí está la parte de la vesícula. Tiene 1, 2 y 3. Y el signo rojo, blanco, azul. La placa eritematosa es una forma de presentación mucho menos frecuente, 12.5%, 12.2%, perdón. 2/3 de estos casos evolucionan una placa libeloide y el resto solamente va a ocasionar descamación. La lesión consiste en una placa urticariforme, eritematosa, a la que se puede asociar en forma ocasional una erupción morbilliforme. Aquí observan ustedes. La forma edematosa solo se presenta en el 5.6% de los casos, se caracteriza por un edema importante, influye lo que es la región de la mejilla, el labio superior y el párpado. La mayoría de estos casos se produce cuando la mordedura ha sido en la cara y puede manifestarse solo por edema o tener una mínima placa libeloide que desaparece rápidamente. Loxocelismo cutáneo visceral. La sintomatología aparece dentro de las primeras 24 a 48 horas. ¿Cómo lo vamos a sospechar? El paciente comienza con datos de choque, ¿vale? Inestabilidad hemodinámica. Le tomamos biometría hemática, hay alteraciones a nivel de los leucocitos, hay afecciones en la función renal, comienza con elevación de azuados, elevación de creatinina, urea y nitrógeno ureico purificado, puede estar elevado también la proteína C reactiva. En un hospital siempre hay que hacer los diagnósticos diferenciales. Muchos lo asocian a veces con pie del diabético
¿vale? O con una infección por estreptococos le pueden pedir también procalcitonina si es que en su unidad lo tienen para hacer el diagnóstico diferencial. Si es que no, tienen certeza de la clínica. El 85-90% es por clínica. Los diagnósticos se hacen por clínica. ¿Qué vamos a presentar en el oxosolismo cutáneo visceral? La oliguria o anuria. Vamos a observar hematuria, la cual puede ser macroscópica o en su caso, solicitando un examen general de orina, vamos a observar la lesión, la presencia de eritrocitos, la presencia de sangre, el incremento o presencia de proteínas a nivel urinario. ¿Vale? Hematuria y hemoglobinurias, la orina se vuelve de color pardo u oscuro, similar a la rabdomiólisis. Posteriormente se presenta la lesión renal, vamos a tener alteraciones, como ya se los mencioné, en cuestión a los azuados. Puede cursar el paciente con rabdomiólisis. Vamos a ver alteraciones a nivel de la biometría hemática, que va a haber un descenso de la hemoglobina, para lo cual debemos de pedir exámenes de laboratorio al ingreso y posteriormente a las 8 o 12 horas posterior del ingreso de nuestro paciente. Hay que ver si el paciente presenta fiebre e ictericia, que se va a presentar también en mayor al 60% de los casos del oxosolismo cutáneo visceral, y eso nos habla de que también tenemos lesión a nivel hepático. Afectación neurológica, ¿qué va a presentar ese paciente? Principalmente intranquilidad, el paciente puede estar somnoliento, estuporoso y coma. Oxosolismo cutáneo visceral, nos va a ocasionar insuficiencia renal, oligúrica y no ligúrica, menor de 100 mililitros en 24 horas. Si el paciente se recupera, vamos a observar la mejoría entre 8 y 12 días posteriores a la mordedura y 40 días en resolver a los valores basales normales. En la no ligúrica, diuresis de 2 litros en 24 horas, la función renal se puede recuperar a los 13 días. La afectación renal se produce principalmente en los túbulos distales, lo que genera la regulación ácido-base o del sodio y potasio. Demora algunas semanas en normalizarse, la captación de concentración renal puede tardar en mejorar de 6 hasta 12 meses. Hemólisis intravascular, principalmente se genera por ruptura de la membrana del eritrocito, que va a generar entrada de calcio al interior del eritrocito, destrucción del eritrocito, liberación de la hemoglobina al torrente sanguíneo, nos va a ocasionar anemia hemolítica, el paciente ingresa con una hemoglobina de 14, posteriormente tenemos que el paciente está con hemoglobina de 11-10, por ejemplo, hay disminución también en el recuento del hematocrito y puede haber también disminución de plaquetas, ¿vale? Y nos va a generar también coagulación intravascular diseminada. Vamos a tener también alteraciones a nivel del sistema nervioso central, neuropatía óptica. A nivel hepático podemos observar incremento de las bilirubinas. A nivel renal, la orina oscura, oliguria, proteinuria, hemoglobinuria. Puede haber incremento de las bilirubinas y aumento de la urea plasmática. A nivel del corazón, pues otro órgano de choque, hipotensión y taquicardia. En su inicio, el paciente va a comenzar con taquicardia como respuesta metabólica. Posteriormente tenemos también afección a nivel del sistema sanguíneo, lo que ya les comenté, la hemólisis, disminución de los eritrocitos, reticulocitos, podemos observar leucocitosis con neutrofilia. Vamos a observar trombocitopenia, aumento del fibrinógeno, lo que es el dímero D, y la creatinina sinasa también se va a comenzar a elevar. A nivel cutáneo, vamos a observar lo que es el eritema, el edema, el dolor, la necrosis y el reclutamiento de leucocitos, principalmente si nosotros le tomamos una biopsia a esa lesión. El diagnóstico, ¿cómo vamos a llevar a cabo el diagnóstico? El diagnóstico definitivo solo se consigue cuando la araña que muerde se identifica positivamente. Siempre pedir al paciente que lleve el espécimen, que le tome foto. Muchas de las veces le toman foto, pero no lo dicen. Pero nunca le sugieran, la mordió una araña, ¿verdad? Sí, a usted la mordió una araña, porque la paciente se cree que efectivamente fue mordida de araña, y así se va. Ustedes la refieren, no sé, de la clínica 32 a la 36, y ya va casada, ¿con qué? Con que la mordió
una araña. Y todavía le dicen, ustedes le muestran una foto del internet y le dicen, ¿es de estas características? Sí, doctor, es de esas características. Exactamente es igualita a la que está en mi casa. Cuando en su vida han observado un tipo de esta lesión. También, ojo, con el personal paramédico, no les infieran datos que ellos desconocen. Como dijo el maestro, la atención es prehospital. El error es parte del personal médico, porque no instruimos a nuestro personal prehospital. Ustedes observan aquí el personal prehospital en Hidalgo, le falta mucha educación en cuestión a temas de salud. ¿Ellos qué hacen? Levantan, acuden al llamado, levantan al paciente, lo llevan y no hacen interrogatorio. Tampoco le toman signos vitales. ¿De qué va a depender el paciente? ¿El paramédico es lego o ya tiene un nivel intermedio o avanzado? Eso es un fundamental en este tipo de casos. Entonces, no les infieran, porque entonces presentan mal al paciente y todos caemos en un círculo vicioso. Y solicitamos Reclusmin y le administramos, de entrada le piden 8 viales y se los administran. Ha habido casos, ¿vale? No se dispone de una prueba de laboratorio rutinaria para el oxocelismo. Se basa en la propiedad de ciertos componentes del veneno de las arañas reclusas. Absorberse espontáneamente las membranas de los eritrocitos tratados con formalina. La sensibilidad es del 90% y tiene una especificidad del 100%. ¿Durante qué tiempo? Durante los 3 días posteriores al envenenamiento. Esta prueba es útil para el diagnóstico precoz de envenenamiento por araña reclusa. Le pueden tomar biopsia y van a buscarla, esfingolimidirasa. El diagnóstico, ELISA, específica para el veneno del oxoceles en tejido biopsiado, puede confirmar la presencia del veneno durante 4 días después del envenenamiento. Y en un modelo experimental en conejos, el antígeno se pudo recuperar hasta los 14 a 21 días. Ustedes tienen alguna sospecha. ¿Qué laboratorio vamos a solicitar? Principalmente una biometría hemática. ¿Qué vamos a observar? La hemólisis. En el examen general de orina, que vamos a ir a buscar específicamente hemoglobinuria, hematuria, vamos a solicitar un dímero D. El punto de corte del dímero D es mayor a 500 nanogramos, ¿sale? Entonces lo que vamos a ir a solicitar. Si tiene menor de 400, bueno, ya hacen ustedes un diagnóstico diferencial también. Tiempos de coagulación, ¿por qué? Porque tiene también efectos sobre la cascada de la coagulación, y vamos a tener incrementos del TP y del TPP. A nivel de la biometría hemática, leucocitosis de 20.000 hasta 30.000. Podemos tener aquí confundirlos con una reacción leucemoide, ¿no? La anemia hemolítica, podemos solicitarle un PUMS, el cual puede ser positivo. Vamos a observar trombocitopenia y las pruebas de función renal y hepáticas suelen estar alteradas. Ojo, laboratorios de control. Siempre al ingreso y a las 8 o 12 horas de haber ingresado su paciente, si es que tienen ese recurso. El diagnóstico es por ELISA para veneno total o esfingolimidirasa D. Y lo principal, identificar la araña. ¿Tienen dudas? ¿Y el paciente tiene recurso? Pues pueden ir y biopsiar la lesión. Las ventajas de usar una biopsia de piel son la naturaleza invasiva del procedimiento. Es cruento, que puede originar infección si es que no se hace con una adecuada técnica séptica, y la falta de pruebas de la biopsia de piel sea capaz de diagnosticar envenenamientos antes del desarrollo de dermatonecrosis. El tratamiento inicial, principalmente el ABC de la reanimación. No piensen en el antídoto, piensen en su paciente. ¿Por qué? Porque muchas de las veces queremos llegar y saber ya qué tipo de antídoto
o antagonista le vamos a administrar al paciente intoxicado sin saber los signos vitales. Quizá ese paciente está con una hipotensión 90-60, está taquicárdico 130, tiene fiebre, pero nosotros estamos inmersos en cuál es el antídoto. Tratamiento inicial, hielo o compresas frías. Asepsia de la lesión, ojo, no cubrir la lesión. Analgesia con opiáceos, puede ser buprenorfina, nalmofina o en su caso tramadol. No esteroides ni antihistamínicos. Ojo, aquí esteroides o antihistamínicos sí se van a utilizar en loxocelismo, cuando es un loxocelismo cutáneo visceral o en datos de loxocelismo facial y en embarazadas. Está contraindicado el uso de esteroides en picaduras por latrodectus o en su caso por alacranismo. Porque ¿qué es lo más frecuente que utilizan ustedes de esteroides aquí? ¿O qué es lo que hay en su unidad? Hidrocortisona. La vida media de la hidrocortisona son 2 horas. Se lo administran, el paciente se va contento a su casa. Se me quitó, no, me curó, doctor. Y al cabo de 2 horas, pasó de un grado leve en latrodectismo a un severo, por intoxicación. Antibióticos solo si hay datos de o sospecha de infección. Ojo, no aplicar sustancias que aplican ajo, ¿cuál otra situación llegan a aplicar? En algunos casos aplican canela, lo vendan, se hacen lesiones, tratan de succionar el veneno. Entonces todo eso está contraindicado. ¿Por qué? Pues porque nadie, si no llevan un adecuado aseo dental o no saben si tienen piezas dentarias cariadas, pues ahí van a inocular ustedes a ese paciente y pues entonces va a desarrollar un proceso infeccioso sobreregado. Los esteroides, en caso de utilizarlos, es prednisona de 0.5 miligramos por kilogramo de peso al día. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 a 7 días. ¿Qué nos va a ocasionar? Principalmente sobre el sistema de complemento. Disminuye la respuesta local, inflamatoria local y sobre las interleucinas, principalmente sobre interleucinas. La dapsona, en caso de que no tuvieran ustedes acceso al antídoto, pueden utilizar dapsona. ¿Qué va a ocasionar o cuáles son los efectos de la dapsona? Inhibición de la migración de polimorfonucleares, disminuye la producción de radicales libres de oxígeno, estabiliza la membrana lisosomal. ¿Cuál es la dosis que vamos a utilizar con dapsona? De 1 miligramo por kilogramo de peso al día, dividida en 2 dosis. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 días. La dosis máxima dice la literatura que son 100 miligramos. Y principalmente lo utilizamos para loxocelismo cutáneo. Hay literatura que menciona el uso de la cama hiperbárica, mejora la vascularización de la zona afectada. Este es el antídoto. Les vuelvo a comentar, afortunadamente ya existe en la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, pero hay que hacer un uso racional del vial, por favor. En caso de que existan dudas, como mencionó el maestro López Orozco, puede solicitar apoyo a un centro toxicológico o llamar a un experto. Es exclusivo, se llama Reclusmil, favoterápico polivalente antiloxoceles para la mordedura por araña violinistas. Tiempo de evolución de 1 a 6 horas. Los síntomas que nos mencionan que podemos observar: mordedura indolora, mácula, cambios inflamatorios, prurito, dolor progresivo intenso o pungitivo. Aquí la dosis va a depender si es niño o es adulto. ¿Por qué? La superficie corporal es menor en el niño, entonces la concentración o cantidad del veneno es mayor, a diferencia del adulto. Dice la guía de Bioclonchilanes que debemos utilizar en niños 2 frascos intravenosos, en adultos 1 frasco. Si tenemos de 6 a 12 horas, vamos a utilizar 4 frascos en niños y adultos 2 frascos. Si tuviéramos de 3 a 10 días, ahora la otra pregunta: ¿hasta qué momento puedo o debo administrar el vial?
¿Hasta los 20 días? ¿Hasta los 7 días? Y dice, proceso activo. Hay que ver cuál es la evolución, en qué etapa de la evolución lleva la lesión. Si hay datos, por ejemplo, de falla de alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático, renal, alteraciones del sistema nervioso central, pues podemos, y van en el día 7 o 10, podemos utilizar aún los viales. Después de ese tiempo ya no es recomendable y tenemos que ir a revisar la evolución y hacer una limitación de las secuelas que pueda presentar ese paciente. Hasta este punto, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Van a administrar ustedes Aragmin Plus o Reclusmin? Reclusmin, dependiendo la... Reclusmin para reclusos. Si es Loxoceles, Aragmin Plus o Reclusmin. Reclusmin. Reclusmin, porque en el hospital donde yo laboro, luego administran Aragmin Plus, le dejan 4 viales al pediátrico. A esa paciente de 14 años le dejaron 4 viales. Al momento que se le fue, se le preguntó al adscrito y dijo, pues como no tenemos Reclusmin, pues a ver en qué le funciona. Entonces sí deben de tener un poquito de cuidado, ¿vale? Sí. Todos los fármacos, los antídotos son específicos, ¿sí? Entonces sí deben de tener un poquito de cuidado al momento que los utilicen, vigilar a su paciente que no tenga datos alérgicos. ¿Dudas? Sí. Doctor, ¿dudas? Bueno, pues, las camatillas. Muchas gracias.